Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy pero que muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio que comparto con los abogados de Gallardo Law Firm. Me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo, quien además cumplió años el día de ayer, así que muchísimas felicidades, abogado. Muchas gracias, Mario. Sí, un poquitico más viejo. Un poquitico más viejo, no, esa vejez es bendita porque trae mucha sabiduría. Eso sí es verdad. Bueno, estimado Novo, es decir, hay mucha gente muy preocupada y a todo el que se va uniendo a esta hora, buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Por favor, recuerden que es importante dar like, reacciones positivas, las caritas, famosas caritas amarillas y también poder compartir esta transmisión para hacer llegar la información certera, verdadera a las personas. Me he dado cuenta de que nos están muchas veces reportando entre las clarias del gobierno cubano, los que no quieren que se conozca la información verdadera para engañar a la gente, bueno, imagínense. Así que necesito de ustedes, por favor, comparte en tus redes, comparte con amigos, con familiares, para que llegue a más personas. Vamos a hablar hoy de qué es lo que va a pasar en la frontera en 2 semanas y cuál va a ser el futuro de la aplicación CBP One. Muchos de ustedes me han estado llamando, me han estado escribiendo por la decisión del juez federal el día de ayer que tumbó la política de asilo del presidente Biden. ¿Qué es lo que significa que el juez haya tumbado esta política de asilo? Nos lo va a explicar el abogado y nos va a decir, bueno, en qué consiste esta decisión del juez y qué es lo que pudiera venir en las próximas 2 semanas, porque hay 2 semanas ahí que son muy importantes. Adelante, abogado. Sí, como no. Este juez en Oakland, en California, decidió que la política esta del presidente Biden de que las personas que se presenten en la frontera y crucen ilegalmente, pues entonces no van a poder aplicar asilo. Por supuesto, habían excepciones, ¿no? En cuanto a esto. Em, si tú lo hacías a través de CBP One no tenías problemas. Los niños menores de edad tampoco también estaban exentos de esto. O sea, em, en mi opinión, la política del presidente había logrado muy exitosamente que se redujera el número de cruces en la frontera y había una forma ordenada de que se pidiera asilo. Eh, quizás el espíritu de la ley se violaba un poco, no voy a dejar de admitir eso, pero sin embargo estaba funcionando y la gente no estaba totalmente, no se le impedía que pidieran asilo completamente. Sin embargo, Hay, este hay, juez, sí. Sí, hay algo aquí. Usted decía, usted mencionaba a los niños no acompañados que efectivamente podían llegar a los puntos fronterizos y podían hacer el proceso de asilo. Usted mencionaba también a las personas del CBP One, que eso sigue funcionando. Muchas personas me han estado escribiendo hoy, la CBP One sigue funcionando, sí sigue funcionando. Hágalo a través de CBP One, que es lo mejor, porque además le dan un parol. Después vamos a hablar de esto y también hay otro elemento ahí que a veces se nos escapa, pero que es muy importante, y es, si usted puede demostrar de que usted está siendo perseguido en México y está huyendo de persecución, por ejemplo, de las bandas de la delincuencia, del narcotráfico, etcétera, usted también puede llegar ahí a la frontera y pedir asilo. Ahora, y es lo que le he dicho a muchas personas que me han estado comentando, quiero ir y decir que estoy viviendo, y le digo, mira, caballero, tienen que entender de que se la están jugando, porque repito, y una persona me dijo ayer, no repitas más lo mismo, es que tengo que repetirlo porque la gente no lo entiende. Si usted llega allí, presenta su evidencia y su evidencia no es suficiente cuando no va con CBP, bueno, estoy hablando de los que llegan a la frontera y le dicen al oficial, quiero pedir asilo, él pueden virarlo para México con una orden de deportación por 5 años. Y quiero que sean muy conscientes de esto. Usted no va a poder entrar a Estados Unidos en 5 años. Porque hay quien me dice, bueno, y entonces ahora puedo aplicar por CBP One con orden de deportación. No, porque no te van a dejar pasar. Ojo con eso. Abogado, por favor, Sí, no, disculpe la y es interrupción. importante que se entienda que lo que este juez hizo fue básicamente echó abajo esta nueva política. Sin embargo, por 2 semanas, él paró la implementación de su orden. O sea, le permitió al gobierno que el gobierno apelara. Y por supuesto, hay una cuestión interesante aquí. Esta apelación iría al noveno circuito de apelaciones, que sabemos que es un circuito sumamente liberal que toma una de las decisiones más liberales en casi toda
la Es jurisprudencia decir, norteamericana. más cercano a los demócratas, quiere decir, ¿no? Totalmente, totalmente, mucho más cercano a esta política de que, ¿sabes? Hay que abrir la frontera a las personas que quieren aplicar asilo y todo esto. Que como te decía inicialmente, yo considero que quizás el espíritu de la ley es ese, ¿no? Que todo el mundo venga, de todo el que tenga sea perseguido, que puede venir y aplicar. Pero en realidad, como te decía, el gobierno lo ha hecho muy organizado con CBP One y no le ha negado a todo el mundo la oportunidad tal y como decías tú, no todo el mundo se le ha negado la oportunidad de aplicar para asilo. Ahora, las personas que transitaban por otros países y podían haber tenido la oportunidad de aplicar para asilo y no aplicaron, esas personas, obviamente, muy parecido a lo que hizo el gobierno del presidente Trump, con la diferencia de que no existía CBP One y no existían estas otras medidas que facilitaban aplicar para asilo si tú llegabas a la frontera. O sea que definitivamente la decisión del juez es que es muy interesante, que el argumento que hacía en la Unión de Libertad Civil es muy parecida al argumento que hacía o que hicieron los estados cuando se opusieron al programa de parol. Decían, bueno, esto requería que se pusiera a la vista pública, que la gente comentara sobre esto y viola el acta de procedimientos administrativos. Exactamente el mismo argumento que hacían los estados para echar abajo el parol. A mí me parece que esto, definitivamente, el gobierno del presidente Biden está recibiendo, en la cuestión migratoria, está recibiendo fuego de ambas partes y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, lo que hay que entender es que por las próximas 2 semanas sigue todo igual, o sea, esto sigue igual. Si llegas a la frontera, no tienes una entrevista de CBP One y te hacen una entrevista de miedo creíble y vas a ser deportado con 5 años. O sea, esto se mantiene por las próximas 2 semanas y el gobierno va a apelar. Una vez que apelen, obviamente lo más probable es que pida que se pare o lo que se llama un stay, esta orden del juez, mientras hay una decisión en la Corte de Circuito. Ok, es decir, en 2 semanas estaríamos viendo a un gobierno que va a apelar, porque eso sí o sí es prácticamente impensable que el gobierno no apele esto, le ha costado millones de dólares todo este proceso y ellos no lo van a echar para atrás. Entonces, el gobierno estaría apelando y probablemente entonces todo se mantendría igual si le dan este stay, ¿no? Correcto, ellos le van a pedir a la Corte de Circuito que entre un pare, un stay, y si la Corte lo hace, pues todo va a continuar igual. O sea, no va a haber diferencia hasta que haya una decisión. Y aun cuando la Corte de Circuito tome una decisión que ya sea favorable o desfavorable al gobierno, lo más probable es que ellos van a apelar a la Corte Suprema. Y sabemos que la Corte Suprema ha dicho en este caso de hace unos meses de Luisiana y Texas, que en realidad el gobierno federal puede implementar ¿sabes? Sus políticas de la forma en que quiera. Así que me parece que, de nuevo, las intenciones quizás de la Unión de Libertades Civiles sea buena, pero me parece que a la larga van a fallar. Ok, entonces, importante para todo el que nos esté escuchando y en lenguaje muy claro, muy específico. Uno, las fronteras no están abiertas. Usted no puede entrar a Estados Unidos así porque lo van a regresar, lo van a deportar con 5 años de castigo. Segundo elemento, el CBP está funcionando. Sí, sí está funcionando. Están otorgando las 1.450 citas. Sí, y es recomendable hacerlo a través de CBP. Sí, y el abogado les va a explicar ahora el por qué. Escuchen esto, esto es importante. Y luego voy a hablar de dónde se puede aplicar a CBP, porque por aquí Samuel me pregunta, ¿se puede aplicar a CBP One desde Colombia? Por acá me pregunta otra persona que si se puede aplicar desde Tapachula. Vamos a explicar todo esto ahora. Primero vamos a ver cuáles son las ventajas del CBP y luego vamos a ver desde dónde se puede aplicar al CBP. Adelante, abogado. No, definitivamente las personas que entran con el CBP One, primero que todo, es primera casilla, le marcan su primera casilla porque no están cruzando la frontera, están entrando por un punto de admisión. Obviamente se les está dando un parol usualmente por 2 años y en algunos casos se les está dando una fecha de corte, lo cual, digamos, para los cubanos, por ejemplo, los cubanos teniendo un parol para 2 años saben que al año hoy en día pueden aplicar a la ley de ajuste. Teniendo una fecha de corte, mandan a cerrar su corte y no tienen ningún tipo de problema. Y aún ni siquiera tienen que cerrar su corte porque, como le decía, tienen primera casilla y con primera casilla UCIS tiene jurisdicción sobre su caso, aunque tengan fecha de corte. Lo que usualmente sería es aplican para la ley de ajuste una vez que le llegue su residencia, mandan a cerrar su corte en caso de que todavía no le haya llegado la fecha.
Para los otros países, bueno, van a tener un parol por 2 años, van a poder aplicar para asilo político en ese tiempo, van a estar delante de la corte, le van a pedir el asilo político a un juez. Y en estos casos, a pesar de que la idea era de que se le hicieron entrevistas de miedo creíble a todo el que entrara con CBP One, la realidad es que las preguntas que le están haciendo son más bien preguntas de control sobre su identidad y cuestiones así, y los están soltando. Básicamente es quién tú eres, con quién vas a vivir. Les estoy diciendo esto porque he hablado con decenas de personas que han pasado por CBP One. ¿Quién tú eres? El nombre, apellido, de dónde vienes, dónde vas a vivir. Esto es lo que te están preguntando. ¿Por qué vienes a los Estados Unidos? Y ahí en por qué vienes a los Estados Unidos, tú tienes que explicar cuáles son las motivaciones para venir a Estados Unidos. Si tú te pones a decir que vienes a Estados Unidos porque vienes a buscar trabajo, porque ay, la vida en Cuba está muy dura, la vida en Venezuela está muy dura, como me escribió alguien el otro día, la vida en Venezuela está muy dura y queremos ir para allá para ver si salimos adelante. Usted con eso no tiene ningún tipo de elemento para defender un asilo político, y la respuesta suya ahí queda guardada. Ojo con eso, ¿eh? El asilo político no es porque la vida esté dura en Venezuela o en Cuba, es porque usted es perseguido. Ojo con eso. Abogado. Sí, sin duda. El que entra por la frontera viene porque es un refugiado y tiene que probar que es refugiado, que es perseguido por uno de los factores que dice la ley. Además de que sabemos que el CBP One lo que le están preguntando es muy poco, o sea, no le están haciendo esa entrevista extensa que le hacían a las personas que le hacían miedo creíble hace un tiempo atrás. También sabemos que las personas que están cruzando sin el permiso y que cruzan la frontera los están poniendo en detención a algunos y a otros los están devolviendo inmediatamente. O sea, ahora mismo tenemos una persona que está en Luisiana, detenida en Luisiana, esperando corte en Luisiana. Y es una de las personas dichosas porque no la deportaron inmediatamente. O sea, le dieron la oportunidad de que presente su caso. Sin embargo, va a tener que presentar su caso en detención, lo cual se hace muy difícil en todos los puntos. O sea, logísticamente, obtener la evidencia y todo eso es muy difícil. Hay que viajar a Luisiana. O sea, se hace difícil. Por lo tanto, yo no le recomiendo a nadie que trate de entrar a través de la frontera. Pidan el programa, piden la cita a través de CBP One. Yo sé que hay muchísimas personas pidiendo cita y que las están dando un poco alargadas, pero vale la pena, definitivamente. Me pregunta Luis Manuel Díaz Rodríguez, y este es otro elemento importante, que si entrando con CBP One se puede pedir permiso de trabajo. Sí, al tú tener un parol, tú puedes pedir un permiso de trabajo. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, si usted llega a la frontera y pide asilo en la frontera, es muy probable o que lo deporten, que es una posibilidad, o que usted lo dejen pasar con una I-220A, como están dejando pasar algunas personas. Yo conozco algunas personas que han pasado por la frontera y le han dado una I-220A. ¿Qué pasa cuando tú entras con una I-220A? Aquí mismo en el chat pueden revisar. Hay un montón de gente preguntando, ¿hay alguna novedad con la I-220A? Bueno, cuando usted tiene una I-220A, usted tiene que defender un asilo político que cuesta miles de dólares. Entonces, ojo con eso. Si usted tiene la posibilidad de entrar con un parol a través de la CBP One, no se meta en esa candela de tener que pagar miles de dólares para defender un asilo político. Y segundo elemento, es un riesgo, porque si el juez te dice, no, tú no tienes asilo político, te van a dar una I-220B y cuando Cuba, Venezuela, el país que sea, te acepte, te llevan, te recogen aunque lleves años aquí. Hoy mismo le hice una entrevista en América TV. Ustedes saben que yo trabajo para la televisión y para la radio, porque la gente a veces cree que yo solo hago esto. No, yo trabajo para la televisión, para la radio, además de mi trabajo en las redes sociales. Y hoy le hice una entrevista a un cubano que mañana tiene que presentarse en Miramar, en ICE. Él tiene I-220B y está aterrado. Dice, Mario, hace días, hace noches que no puedo dormir, llevo noches de insomnio pensando que me pueden mandar para Cuba y perder todo. Llevo 4 años en este país y tiene una I-220B. Entonces, hay que comprender la importancia de tratar de hacer las cosas bien por la canalita para que no le pase este tipo de cosas. Abogado. No, tenemos casos de personas que desafortunadamente los han deportado. O sea, así mismo han ido a ICE a una entrevista, los han dejado detenidos y en menos de una semana los han deportado. O sea, que en realidad esto no es para meterle miedo a nadie, es que es la realidad. Y por supuesto hay que ampararse bajo cualquier tipo de protección, ya sea un motion for safe removal o lo que sea, tratar de reabrir sus casos. Pero la cuestión es no quedarse de brazos cruzados, hay que hacer algo, porque muchas veces hay soluciones. Así que sí, definitivamente, Mario, esto es increíble lo que está pasando. Vamos a ver. No, y hay tantas deportaciones, por eso es importante hacer énfasis. Y me disculpan si sienten que yo remacho demasiado el tema, pero quiero hacerlo porque no quiero que cometan errores. He hablado con cubanos, con colombianos, con venezolanos que lo tienen 5 años de deportación, ya no van a poder entrar a Estados Unidos.
por Yo, una decisión errada de cruzar la frontera. Si tengo un bueno, parol, ¿puedo aplicar a la CBP One? Definitivamente sí puedes aplicar a la CBP One. ¿Dónde puedo aplicar a la CBP One? Alguien me preguntaba, ¿desde Cuba puedo aplicar a la CBP One? Aquí vieron desde Colombia. La CBP One está pensada para que usted pueda aplicar a ella en la zona fronteriza de México, en el norte de México. Ahora, que es cierto que hay personas que en el sur de México y en Ciudad de México también están aplicando, sí, es verdad. Lo hacen utilizando una VPN que los conecta y los pone en esa zona allí. Otro elemento importante, y para que nadie crea que uno lo está engañando, conseguir una cita de CBP One no es cosa fácil. Hay en este momento decenas y decenas de miles de personas de diferentes países que están esperando una cita de CBP One en la frontera mexicana. Decenas y decenas de miles. Sí, los países centroamericanos han roto récord en la cantidad de personas que van pasando por la frontera, por sus fronteras, y llegan a México esperando pasar a Estados Unidos. Así que no crean de que va a ser fácil tampoco conseguir una cita. Y lo digo por aquellas personas que dicen, no, CBP One es más fácil conseguir CBP One que parol. Yo no estaría tan seguro. Hay personas que llevan 3 y 4 meses esperando en México. ¿Ok? Bueno, vamos a responder algunas preguntas de la audiencia. Abogado, no sé si tiene algo más que decir sobre esto. no, solamente quería hacer un comentario sobre los VPN. O sea, yo sé, por ejemplo, que en Cuba, en Venezuela, la gente los usa para que el gobierno no los detecte y eso yo lo felicito, ¿no? Sin embargo, de la forma que está diseñado el programa de CBP One es para que usted esté al norte de la Ciudad de México. Por lo tanto, si usted va a usar un VPN para cubrir o sea, donde usted está, su localización, honestamente, en mi opinión, está violando el espíritu de esta política. Y quizás si le preguntan dónde usted estaba cuando usted hizo su cita y usted dice, no, yo estaba, no sé, en Colombia o estaba en Panamá o algo de eso, quizás eso, o sea, les cause que no le aprueben su entrada o que no le aprueben su cita. Por lo tanto, yo no le aconsejo a la gente que use VPNs para ocultar su localización. De nuevo, si usted lo quiere hacer es una decisión personal. Yo no se lo Es su aconsejo porque decisión. definitivamente viola la idea, como se originó este programa. Así que, Bueno, Manua nos pregunta que cómo puede llamar a USCIS para que revisen su caso. Bueno, ese es un tema porque USCIS prácticamente no está respondiendo, abogado. no, totalmente. Es casi imposible de que le contesten. O sea, lo hemos tratado nosotros y nosotros antes teníamos un poquitico más de facilidad. Ahora se ha hecho muy difícil. USCIS a veces le dicen, no, le vamos a devolver la llamada, lo ponen en una lista, le dice, espere nuestra llamada en media hora, en 45 minutos y honestamente en 3 días no llaman. Así que hay que insistir. Sí. Ahí lo único que puedo decir es que sigan insistiendo. O sea, no hay otra. De hecho, tuvimos ayer el testimonio de un cubano que llamó y así llamando se enteró de que su familia estaba aprobada. Entonces, pero él se metió cantidad de rato en eso. Pedro, buenas tardes, Mario. Saludos, soy cubano con residencia permanente en Venezuela. También es un país que aplica el parol y no te afecta para nada aunque tengas residencia permanente porque los dos países aplican a esto, ¿no? Me imagino yo. Correcto. Sí, cualquiera de los dos, o sea, no importa. Ok, al fin en directa. Bueno, Stephanie, estabas desesperada por la directa. Bueno, el tema es que yo quisiera hacer más, pero recuerden que tengo una sola vida y tengo 3 y 4 trabajos, entonces no puedo con tanto. Ok, ¿qué pasa con los que vienen por el agua? Jenly, hice una directa hace unas semanas contándoles cómo al grupo de 34 que devolvieron, el último grupo, les dieron una orden de deportación por 5 años a todos. Entonces, los que vienen por agua, si te agarran en el mar, te van a deportar. Si llegas a tierra, puedes pedir asilo político, sí puedes pedir asilo político, pero si no te agarran, si te agarran, te van a montar tú sabes, te van a meter en Chrome y te van a mandar para Cuba. El Chrome es un centro de detención aquí. José Luis, muchísimas gracias por ese super sticker, muy amable. Muy buenas tardes, tengo I-220A. Mi nombre aparece en corte, pero sin fecha ni NTA. Presenté mi residencia con USCIS y cerró el caso por no jurisdicción. ¿Qué me aconseja para obtener mi residencia? Ok, definitivamente, si tu nombre aparece en la corte, en el sistema de corte, aunque no tenga fecha, la jurisdicción la tiene exclusivamente la corte, no la tiene UCI, y por eso hicieron bien en cerrar tu caso.
En estos casos es un poco, se hace difícil porque como que tú no tienes una fecha de corte, no sabes a qué juez pedirle que te cierre el caso. Además de que con una I-220A es muy difícil que te vayan a cerrar el caso. Como he dicho yo aquí otras veces, a los jueces que creen aquí en Miami que la I-220A es un parol, no le están dando casos de I-220A, lo que le están dando son los casos de parol. Así que es muy difícil que un juez con una I-220A te cierre un caso. Lo más que puedes hacer es esperar a ver qué pasa con la I-220A o pelear tu caso de asilo en la corte cuando te den una cita. Que lo mejor es pelear tu caso, porque quedarte ahí en espera eterna hasta que se resuelva eso, pues tampoco tenemos una idea de cuándo se va a resolver eso. No, Y las personas tienen que trabajar y tienen que hacer su vida. definitivamente, si tiene su nombre está en la corte, aunque no le aparezca una fecha, dentro de poco le va a aparecer. Así que es cuestión de tiempo nada más. Saludos, Mario, desde el infierno, Cuba, especialmente de Pinar del Río. Oye, un abrazo, mi hermano. Siento mucho bueno, la situación sea tan difícil. Me río por la ocurrencia, pero la verdad que sabes que los llevo en el corazón y es horrible lo que está pasando. Mis padres entraron por frontera el año pasado, les dieron parol de 60 días. Ahora, para su residencia, le piden el I-94 y no lo tienen. A cambio, ¿qué deben entregar? Me dice Ok, Claudia. la I-94 que le piden no es. Ok, la I-94, la gente está muy confundida. La I-94 es solamente el documento de admisión a los Estados Unidos. Eso es lo que te dan cuando tú entras por la frontera y te dan un parol. Y es lo que te dan cuando tú entras por el aeropuerto y tú, sabes, con tu visa o con tu pasaporte, porque entraste. Siempre la I-94 es el documento en el que se registra tu entrada al país. Ahora, si tú tienes un parol, ese parol no te hace falta una I-94. Con ese parol ya es suficiente para mostrar la fecha de entrada y para mostrar que tú entraste, o sea, que estás legal y que puedes ajustar bajo la ley de ajuste. En estos casos, Clau, yo lo que te aconsejo es que contactes a un abogado, nos puedes contactar a nosotros porque, o sea, quizás estén confundidos ustedes en cuanto a lo que le están pidiendo. Ok. Claudia. Aileen, bueno, entré con parol de 60 días, después me dieron una I-220A primera casilla y fecha de corte para el 2027. Quisiera saber si puedo aplicar a USCIS para la residencia. Si tienes I-220A, primera casilla y fecha de corte en el 27. Pero tiene un parol de 60 días, o sea que sí creo, Si tienes parol. Aileen, puedes aplicar sin problema con primera casilla siempre. Ok, el problema es el siguiente, si tienes primera casilla y de verdad tú entraste por un punto de admisión, no hay problema. Si cruzaste la frontera y tienes primera casilla, UCI puede ser que te niegue la residencia diciendo que, o sea, que ellos no tienen jurisdicción sobre tu caso. Si es que tienes, bueno, tienes la corte para el 2027. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto porque el hecho de que tengas primera casilla marcada es una de las evidencias de que tú, o sea, eres elegible, pero en realidad, si los hechos dicen otra cosa, por ejemplo, tú cruzaste frontera. Si tú cruzaste frontera, no eres primera casilla de ninguna manera, aunque tu NTA lo diga. Y puede ser que Y te inmigración dieron diga, un parol también. exacto. Sí, pero tiene un parol, pero si tiene corte no puede aplicar porque la corte es quien tiene jurisdicción. O sea, definitivamente esto es muy complicado, ¿no? Es complicado. Primera casilla, segunda casilla, ¿cómo entraste es lo importante? ¿Cómo cruzaste? Si cruzaste frontera y te cogieron dentro del país, es segunda casilla más allá de lo que diga tu NTA. Y de nuevo, a lo mejor no, a lo mejor UCI determina, ok, tu NTA dice que es primera casilla, ellos son los que hacen esa acusación. Así que si es A lo inmigración mejor que la te hace, pones puede de decir, suerte. A lo exacto, mejor eres te pones elegible, de pero suerte. en realidad, si entró por frontera, cruzó frontera y lo detuvieron dentro del país, es segunda casilla y no vas a ser elegible porque quien tiene de jurisdicción es la corte. Eso es complicado, siempre debes tratarlo con un abogado, definitivamente. Ok, y otro temita que quiero meter aquí de cuña, porque también me lo han preguntado muchas veces. Estuvimos hablando con el abogado Myron Gallardo de carga pública y algunas personas confundieron carga pública con que si usted recibe los cupones de alimentos, etcétera, y después aplica la residencia, que si le van a negar la residencia. No, bajo la ley de ajuste cubano, no. Entonces, usted, estimada, si usted aplica bajo la ley de ajuste cubano, y usted, por ejemplo, está recibiendo los cupones de alimentos, los famosos food stamps, y usted puede aplicar al perdón de pago, no le va a pasar nada por eso. Quiero dejarlo claro porque hay personas que tienen miedo. Ok, Sí, no, Ginette. los sellos de alimentos no son asistencia pública, hay que estar claro en eso. Usualmente lo que se considera asistencia pública es cuando se recibe dinero en efectivo, ya sea ayuda suplementaria, por ejemplo, lo que se llama TANF, o sea, el cash que se le da a ciertas familias. Además, si usted tiene un Medicaid
que es de hospicio, o sea, de larga duración porque tiene una enfermedad terminal, desafortunadamente eso también se considera asistencia pública. Sin embargo, el Medicaid normal o lo que se llama el Kid Care, ese seguro que se paga en la Florida de para los los niños, niños. nada de eso se considera asistencia pública, así que no tengan problema. Ok. Ginette, hola Mario, ¿cómo estás? Mi pregunta, mi hijo es venezolano, pero vive en Brasil, tiene residencia temporal. Ya le aprobaron el parol. ¿Puede salir desde Brasil? Por supuesto. Y qué buena noticia de que le hayan aprobado el parol a tu niño. Nada, móntalo en el primer vuelo que encuentres y tráelo para acá, que aquí va a tener un futuro. Me alegra mucho, un venezolano más que sale de todo eso. Ok, bueno, muchos saludos, muchas felicidades para ti. ¿Los exportados pueden aplicar a la CBP-1? No entiendo qué cosas son los exportados, sinceramente. Si habla de los Ok. deportados y las deportaciones durante los Ah, los últimos 5 años, deportados. me imagino, o sea, no, estoy como Sí, tú, no sí, entiendo que son sí, sí, exportados, sí, sí, pero asumo que sí, son sí, deportados. Son deportados en los deportados. últimos 5 años, no son elegibles. Ok, eso es importante porque me lo han preguntado muchas veces. Yo conozco personas que tienen la orden de deportación, han pasado por CBP-1 y le han dado una I-220B. ¿Qué pasa cuando tienes una I-220B? Te dejan aquí en Estados Unidos hasta que tu país te reciba. Cuando tu país te reciba, te van a montar en un avión y te van a mandar para allá. Entonces, ojo con eso, porque hay Sí, muchas personas que creen que, bueno, me dejaron. me Y no alegro que están así. menciones eso, Mario, porque en uno de los artículos que salieron ayer en uno de los medios, decía, no, ni Cuba ni Venezuela, o sea, Estados Unidos no deporta a nadie a Cuba y a Venezuela porque estos son países donde hay dictadura. Eso no es así. O sea, no sé, no deportan a Cuba y a Venezuela porque ni Cuba ni Venezuela aceptan a todo el mundo. Ellos aceptan a cierta gente. Si Cuba decide Pero, aceptarte, pero estás deportado. Pero Cuba sí está aceptando y el gobierno de Biden, a pesar de que dijo, y ahí los demócratas después me caen arriba y empiezan a decir, ay, siempre estás criticando a Biden. Esto no es por Biden, ni por Trump, ni por ninguno. Eh, pero son los hechos. Si Biden dijo, es irracional enviar personas de vuelta a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahí están los aviones. Ya van para el cuarto ya, mandando gente para Cuba. Para mí sí es irracional mandar a gente para Cuba, sinceramente. Totalmente. Ahora, Totalmente. si son delincuentes, bueno, a mí me parece muy bien que los mandes, pero personas de bien que han estado aquí trabajando y haciendo las cosas bien y que los mandes para allí, me parece una locura. Para Venezuela, una locura. Para Nicaragua, con el asesino de Ortega, una locura. Entonces, pero bueno, it is what it is. Miguel Alejandro Morales, muchas gracias por el super sticker. Soy cubano, entré con esta en agosto 22, en agosto del 22. He residido en 3 estados por menos de 6 meses. ¿Puedo presentar el background check del FBI o solo presento el récord de mi ciudad actual? Gracias. Tienes que mostrar donde quiera que has vivido en el último año, en el tiempo que vas a aplicar, o sea, tu año y tu día, tienes que mostrar los antecedentes penales de todos esos lugares. Es complicado porque obviamente viven en 3 lugares diferentes, pero sí, tienes que hacerlo. Por cierto, a propósito de esto, muchísimas gracias Guillermo Leiva por tu super sticker, por tu apoyo a este canal. A propósito de este tema, ayer conversé con una muchacha que tiene un ESTA y entró acá a Estados Unidos antes de que prohibieran el ESTA para todos los cubanos. Ella ya acaba de aplicar a la ley de ajuste cubano y le mandaron a hacer una entrevista en persona. Y está un poco sorprendida. Este tipo de cosas pueden pasar, ¿verdad, abogado? No, me alegro mucho de que menciones eso y te voy a decir por qué. Las personas que hoy mismo hablaba yo con un americano que está casado con una cubana que entró con una visa B1, B2 y me decía, no, pero es que no es justo que a los que entran con una visa les den una cita para una entrevista y a los que entran por la frontera no le manden a hacer entrevista ninguna, le manden su residencia. Yo le decía, pero el problema es que el que entra con una visa básicamente está diciendo yo vengo y me voy. Y si te quedas, pues entonces inmigración tiene que saber cuál era tu intención cuando tú entraste al país. Si tu intención era quedarte y tú entrabas con una visa de no inmigrante, obviamente estabas cometiendo un fraude. Y por eso es que se hace esa entrevista, por eso es que se la dan. El que entra por frontera, obviamente se sabe que viene a quedarse. O sea, no hay necesidad de preguntarle a qué venía. Y esa es la gran diferencia. Por eso es importante que si usted tiene una entrevista, si usted entró con con una visa B1, B2 o con cualquier otro tipo de visa, con una J o con una O, cualquier tipo de visa, y es cubano y va a aplicar a la ley de ajuste, es importante que usted vaya con un abogado porque hay muchas preguntas que le pueden causar problemas. Y de nuevo, esto no es meterle miedo, es la realidad. Tenemos casos de personas que les han negado la residencia por la ley de ajuste por respuestas
equivocadas que han dado en esa entrevista. Yo conozco esos casos también, los he entrevistado en mi programa de radio. Hay una cubana específicamente que la llevé al programa de radio desesperada, estaba la pobre porque no encontraba manera de regularizarse. Fue una entrevista de inmigración y respondió mal las preguntas que tenía que responder allí y le dijeron, no, tú no te puedes regularizar bajo la ley de ajuste cubano. Así que para que tengan idea. Mario, estoy haciendo la aplicación en mi teléfono y me borra el registro. Mira, Darling, el tema del CBP One es una aplicación que da bastante problema y que yo te recomiendo que lo sigas intentando una y otra vez. Mis hermanos entraron con I-220A con fecha de corte. Ya tienen 1 año y 2 meses. Aún no tienen respuesta del permiso de trabajo. ¿Qué deben hacer? Bueno, Marta, tiene fecha de corte. Básicamente tienen que aplicar para asilo, obviamente. Tienen 1 año y 2 meses. Espero que hayan aplicado porque obviamente tienen que haber aplicado dentro de 1 año, haber entrado al país. En el caso de ellos, suena como que van a tener que pelear su asilo. ¿Ok? Con I-220A, corte, o sea, no hay mucho que hacer a través de la ley de ajuste. Así que definitivamente hay que pelear ese asilo. Adrián Montes dice que está en Estados Unidos, se quiere regresar a Nicaragua, irse en avión, pero no tiene pasaporte. ¿Cómo puedo salir por el aeropuerto? Dudo mucho que puedas viajar por un aeropuerto si no tienes pasaporte. Abogado. No, la aerolínea no lo va a dejar abordar el avión. O sea, la aerolínea, porque si llega a Nicaragua sin su pasaporte, aunque sea nicaragüense, aunque pueda probar que es nicaragüense, no lo van a dejar entrar a Nicaragua y, por supuesto, la aerolínea va a tener que pagar una multa por esa persona. O sea, que no te van a dejar abordar el avión. Así que, Adrián, tu única solución es buscar, yo no sé si el consulado de Nicaragua aquí funcione, tienes que ir allí y pedir un pasaporte. Es la única manera porque eres ciudadano de ese país. Es lo mismo que pasa, y yo lo digo siempre con los cubanos que son residentes permanentes, y yo se los explico muchas veces. Usted es residente permanente de los Estados Unidos, pero usted es ciudadano cubano, usted no es ciudadano norteamericano. Siempre tienes que tener un pasaporte válido. Si te gusta o no te gusta, al final hay que morir con la dictadura porque no tienes otra opción. O sea, tienes que tener ese pasaporte cubano y todo el tema este del reentry permit y no sé qué, todo eso es súper complicado. Bueno, se nos acaba el tiempo, abogado. Felicidades, de verdad, muchas gracias por todos esos frutos abundantes que nos da en este espacio. De verdad, muchas gracias por su sabiduría y esperemos que nos acompañe muchos años más. Por supuesto, muchas gracias a ti, Mario. Bueno, a todos ustedes nos encontramos mañana jueves, aquí a las 5 en punto. Vamos a estar hablando de otros temas también de inmigración y, por supuesto, respondiendo a todas sus preguntas. Por favor, les pido, no olviden seguirme en todas mis plataformas, en Facebook, también en Instagram, ahí las tiene, en YouTube, en TikTok, en Twitter. Síganos y comparte este video para que llegue a muchas más personas. Gracias mil. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte.